Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Rotos y Descosidos. Vamos a hablar de un personaje que realmente a mí me apasiona. Es un personaje que le gustaba jugar con fuego. ¿Qué te parece si vas a buscar tu Biblia y enseguida empezamos a estudiar? Bien, tú sabes que a mí me gusta compartir estos devocionales que yo hago, estos estudios bíblicos, como quieras llamarle, porque es una forma que yo tengo de compartir lo que yo hago en mi estudio personal. Y a muchas personas sé que les puede servir. Hace mucho tiempo que vengo sintiendo en oración que debo hablar de este personaje, pero por una causa o por otra lo fui dilatando en el tiempo y sentía que debía hablar de este personaje, pero yo me resistía diciéndole a Dios, ¿qué puedo aportar yo después de tantos sermones, tantas prédicas, tantas enseñanzas que me han hecho de él? Enseñanzas bellísimas, ¿qué puedo aportar yo? Hasta que finalmente el Señor me lo mostró. Así que vamos a analizar este personaje desde una perspectiva psicológica. Voy a empezar por unas escenas anteriores al final de su vida. No me digas que te arruino la película. Sus captores le arrancaron los ojos y lo sometieron a trabajos forzados. Un día lo sacan de la prisión y lo llevan a un templo pagano para que sirva de diversión a los invitados. Una vez que está allí, lo pasean entre miles de espectadores que lo único que hacen es burlarse de él. Nos preguntamos, ¿cómo es que el hombre más fuerte de toda la historia terminó en esa situación tan humillante? Cuando se trata de Sansón, lo primero que se nos viene a la mente es él y Dalila. Pero Sansón es mucho más que eso. Sansón es el resultado de una promesa divina. Un niño que desde el vientre fue consagrado a Dios. Él era un hombre que no se atemorizaba por enfrentarse a los filisteos. Él sabía que el Señor lo había llamado para combatirlos y ayudar de esa manera al pueblo de Israel. El Señor sí le había provisto de una fuerza física impresionante, que le permitía hacer cosas inimaginables, como cargar sobre sus hombros una puerta de una ciudad, arrancarla desde los cimientos y llevarla muchísimos kilómetros. Desde el punto de vista intelectual, si lo miro como psicóloga, te puedo decir que si fuera uno de mis pacientes, haría un informe diciendo que era brillante. Tenía una habilidad extraordinaria para crear adivinanzas y rimas, pero lamentablemente en ese informe también tendría que poner que tenía una inteligencia emocional muy baja. Su impulsividad lo gobernaba. Si vamos a Jueces, capítulo 13, vemos que los hijos de Israel se habían desviado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que habían caído una vez más en idolatría. La historia de Sansón comienza cuando el ángel de Jehová se le aparece a la esposa estéril de Manoa y le informa que tendría un hijo. Antes de que Sansón entonces fuera concebido, Jehová había determinado que desempeñaría una tarea concreta. Desde el momento nomás, desde su nacimiento, él tendría que ser nazareo, es decir, alguien separado para un servicio especial a Dios. Los requisitos del voto del nazareo los encontramos en el capítulo 6 de Números. El voto podía hacerlo tanto un hombre como una mujer. Y estos votos podían ser para toda la vida o podían ser temporales. ¿En qué consistían esas promesas o esas restricciones que tenían los nazareos? Bueno, la prohibición de beber alcohol, licor, vinagre incluso, y no podían consumir uvas frescas o secas. Por otro lado, no solamente debían abstenerse de todo esto, sino que jamás se cortarían el pelo, es decir, no pasarían navaja, ¿verdad?, sobre su cabeza.
No podrían tampoco entrar en contacto con una persona muerta aunque fuera uno de sus familiares. En la mayoría de los casos, la promesa, como dije, este voto de Nazareo, era por un tiempo limitado, pero algunos personajes bíblicos lo tuvieron hasta el último día de su existencia. Así tenemos a Sansón, a Samuel y a Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento nos encontramos con que Pablo también efectuó estos votos de Nazariato durante un período breve. Lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 18, o en Hechos 21, del 22 al 26. A medida que crecía, en el capítulo 13 de Jueces, se nos dice que Dios lo bendecía. Pero en el capítulo 14 ya nos encontramos con un Sansón joven. Y aquí comienza un patrón de conductas cargadas de una inestabilidad emocional. Yo me voy a basar en este análisis en ciertas características que desde la inteligencia emocional son necesarias para decir que una persona tiene autocontrol. El autocontrol tienes que entender que parte de esa capacidad para autorregular tus emociones. ¿Y en qué consiste la autorregulación? Bueno, en el control de tus estados emocionales, de tus impulsos, de tus recursos más internos. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza por tener un autodominio para enfrentar las crisis. Por otro lado, se muestra a través del control de las emociones y esos impulsos destructivos, en la capacidad para gestionar la ansiedad y hacerle frente a las frustraciones, en la capacidad para aplazar las recompensas, en la capacidad para tranquilizarse y consolarse, y en la capacidad para canalizar de forma adaptativa las emociones y los sentimientos. El primer signo que vemos o síntoma, digamos, de descontrol de esta autorregulación, es decir, esta incapacidad de Sansón para ejercer autocontrol y autorregular sus emociones, lo vemos en que él vivía una vida bajo el influjo de sus deseos. De hecho, en el capítulo 13 se nos muestra que en el capítulo 14 se nos muestra que Sansón visita una ciudad filistea. Y tú te preguntas, ¿qué hace un joven que tiene un voto de nazareo consagrado a Dios caminando por una ciudad filistea? Esto es algo para tener en cuenta. Entonces allí él se siente atraído por una joven y va a la casa de los padres y les dice que se quiere casar con ella. Los padres se oponen, pero él les dice, consíganmela. Esto es realmente interesante porque lo que estamos viendo es ya esta incapacidad de Sansón para controlar sus impulsos. Él quiere algo y lo quiere obtener, tiene un deseo y él lo quiere. Ahora bien, tomar esposa de gente pagana, es decir, que adoran otros dioses, que no es el Dios de Israel, estaba penado, iba en contra de la ley de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 34 en los versículos 11 al 16. Por eso sus padres objetaron diciéndole, pero ¿no hay una jovencita acá entre nosotros que te agrade? Él se encaprichó y le decía, consígame en esta, yo quiero a esta. Esta actitud de Sansón a mí me parece que es como un niño caprichoso. En ese mismo informe yo pondría que es un joven que tiene cierta inmadurez emocional y que se deja arrastrar por sus deseos y por sus impulsos. Ahora tenemos que entender, desear no es algo negativo, porque la vida se entreteje entre hebras de deseo. El deseo aparece cuando hay una necesidad insatisfecha. Nuestros deseos satisfacen diversas necesidades, ya sean necesidades físicas, intelectuales, emocionales y trascendentales. Por ejemplo, tienes necesidad de socialización y ¿qué es lo que haces? Bueno, charlas con alguien que aprecias, le escribes un mensaje a otra persona, en fin, buscas la manera de socializar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esas necesidades quedan insatisfechas? Bueno,
ahí surge un problema, porque las necesidades insatisfechas son muy voraces y te gritan muy fuerte al oído. Entonces, algo que hacen la mayoría de las personas es que cuando no logran satisfacer una necesidad de la forma en que la quieren, elaboran estrategias automáticas para conseguir alguna forma de satisfacción alternativa. Supongamos que anhelas casarte, no consigues a alguien con quien hacerlo. Entonces, hay dos caminos. Puedes volcar ese amor sirviendo al prójimo, pero hay personas que lo que hacen frente a esa necesidad, dicen, bueno, no tengo a quien amar, me voy a amar a mí mismo. Entonces caen así en una especie de seguidilla de compras compulsivas, de adicciones, o de otras formas alternativas de quererse a ellos mismos o buscar que los demás le quieran, pero que no son formas asertivas de resolver esa necesidad. Y tú te dirás, pero Marta, ¿qué tiene que ver esto con Sansón? Porque precisamente el cofre de las necesidades de Sansón estaban insatisfechas. Parece ser que a él no le bastaba con ser nazareo, y los deseos se volvieron en él cada vez más compulsivos y cada vez eran más dolorosos. Yo no dudo de que Sansón deseaba llevar a cabo la obra encomendada por Dios, pero sus deseos siempre estuvieron por fuera de los caminos de Dios. Esto yo lo veo hoy en día en cientos de niños y adolescentes que son verdaderos tiranos. Consígueme eso que quiero, ¿verdad? Exigen y exigen a sus padres. Ni qué decir de los adultos que cuando quieren algo, ¿a quién le exigen? ¿Verdad? A su propio bolsillo. Entran a los shopping con una tarjeta de crédito y compran y compran y compran, y llega fin de mes y se desesperan. El segundo signo o síntoma de esta incapacidad de Sansón para canalizar sus emociones lo vemos en que él no puede canalizar estos impulsos que tiene o estas emociones o sentimientos de una forma adaptativa. Sansón en el capítulo 14 se nos informa que él se dirigía a la ciudad entonces de Timna, a la ciudad, ¿verdad?, de su futura esposa. Y le sale al encuentro un león. ¿Y qué hace Sansón? Como Dios le da el poder para poder enfrentarlo, Sansón lo destroza prácticamente. Y frente a esta asombrosa manifestación de poder, Sansón se hace consciente de que realmente tiene el valor, ¿verdad?, o la capacidad de poder cumplir el cometido, ¿verdad?, que le fue dado. Podríamos decir que de alguna manera Sansón tiene ese poder, pero no lo sabe de pronto cómo utilizar. Entonces, frente a esa incapacidad para canalizar de forma adaptativa sus emociones y sus sentimientos, como los nazareos, ¿verdad?, tenían que llevar una vida recta, él se ve que se siente desbordado por esa situación. ¿Y qué hace? Lo que hacen muchas personas: silencia información, oculta sus vivencias, no le cuenta a nadie, ¿verdad?, a nadie, ni a su madre ni a su padre, que le salió al encuentro un león. ¿Cuántos padres les pasa esto mismo? Ignoran detalles de la vida de sus hijos, y cuando llegan las crisis, la policía cae a la casa y se enteran de que el hijo estaba robando, que consumía droga, o la directora le llama para decirle, o el director, que copió en un examen o que golpeó a un compañero. Sansón entonces así desgarra al león, ¿verdad? El león es el símbolo, ya sabemos, del opositor de nuestras almas, que anda allí como el león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. Entonces, podríamos también decir emocionalmente que Sansón está desgarrado, que Sansón también está, ¿verdad?, muriéndose de alguna manera, desbordado por esas emociones, que ya no puede más. ¿Y entre qué está desgarrado o por qué está desgarrado Sansón? Emocionalmente, porque él está luchando entre el llamado de Dios, entre lo que debe ser y lo que anhela o lo que desea.
Este desgarro yo lo veo en forma permanente también en la consulta, en aquellos que anhelan eh, llevar a cabo un proyecto, pero proyecto que de pronto le ponen los padres. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, formar un hogar, ¿verdad? Patatín que patatán. Y lo que ellos anhelan. Entonces son personas que viven como divididas entre lo que deben ser y lo que ellos quieren. Esto es realmente así, muy claro. El tercer signo o símbolo que veo aquí de Sansón es la incapacidad para gestionar la ansiedad y hacer frente a las frustraciones. Sansón sabe que no puede entrar en contacto con un cuerpo muerto, con algo que le es prohibido. ¿Y qué hace? Cuando él retorna a la ciudad para ver a su novia, siente curiosidad por ver qué pasó con ese león y vuelve y entra en contacto con el cuerpo muerto del león. ¿Y qué descubre? Que las abejas habían hecho allí un panal. Entonces él, seducido por la miel, toma el panal y empieza a comer de esa miel. Algo que estaba prohibido por sus propios votos. Qué interesante. Sansón se aparta del camino, se desvía, típico de las personas que tienen problemas para gestionar sus emociones. No aceptan límites. Y por otro lado, cada vez que tienen crisis, la crisis no la tienen solitos. La crisis engloba al entorno también, engloba a los que los rodean. Me porto mal, no digo nada en casa, lo oculto y le digo a mis compañeros que mientan por mí. O hago algo malo en la escuela o en el liceo y me callo la boca y después si mi madre o mi padre se entera, bueno, ahí veo qué es lo que hago, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo porque Sansón le silenció a sus padres que había estado en contacto con un cuerpo muerto. Después silencia primero que había tenido una vivencia de que un león le había salido al encuentro. Después silencia que sacó esa miel de un cadáver. Porque él tenía, por ese voto de Nazareo, la prohibición de entrar en contacto con un cuerpo. Pero tenía la posibilidad de purificarse. El número 6 dice cómo purificarse. Y si él se lo hubiera dicho a sus padres lo hubieran ayudado para ir al templo y purificarse. Pero este es el punto. Él hizo eso, silenció la información, no la dijo, la ocultó. Entonces, involucró a los del entorno, ¿verdad? Como el jovencito que hace algo malo, se calla la boca y después termina todo el mundo en el hogar angustiados o atravesados por esta crisis. Y qué interesante, Sansón sabe que eso no lo tiene que hacer, sin embargo, se inspira en esa escena, en el león con un panal de abejas elaborando miel y propone una adivinanza a 30 compañeros el día de su boda. Yo aquí no veo un arrepentimiento claro, porque él utiliza algo que estaba mal como para hacer un chiste, una broma, un juego, digamos, y propuso una adivinanza a sus compañeros de boda. Del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. Si los compañeros de boda resolvían este enigma, Sansón les daría 30 prendas de vestir interiores y 30 conjuntos de vestidos. Si no, ellos se los darían a él. Los filisteos pasaron 3 días intentando resolver el acertijo. Al cuarto no pudieron más y fueron y amenazaron a la mujer, a la esposa de Sansón. Mira, si tú no nos dices la respuesta, te vamos a matar a ti y a tu padre. Entonces, esto es lo que pasa. Cuando silenciamos información, cuando ocultamos las cosas que hacemos, no resultamos solamente dañados nosotros, sino también los de nuestro entorno. Así que la joven, llena de miedo, presiona a Sansón para que Sansón le dé la respuesta. Y ella deslealmente va y se la dice a los jóvenes. Así que estos jóvenes le traen la respuesta correcta a Sansón. Eso enfurece a Sansón. Sansón realmente aquí muestra una impulsividad desbordada. Así que entonces lo que hace Sansón es algo
realmente muy significativo, ¿verdad? Él había prometido que le iba a dar a los jóvenes 30 vestidos, tanto de ropa interior como de ropa externa. Pero en vez de canalizar bien las emociones, estos impulsos, y decir, deme un plazo para poder lograr esto, les prometí algo que en este momento no lo puedo cumplir, no, ¿qué hace? Va y mata a 30 personas, las desviste y con eso paga la promesa. Entonces vemos que la onda de destrucción en Sansón, esos impulsos destructivos, cada vez son más fuertes. Desde este punto de vista, podemos decir a nivel psicológico, el descontrol de Sansón cada vez es más brutal. Y como sucede después de toda crisis emocional, viene la necesidad de la calma. Así que, ¿qué hace Sansón? Quiere un refugio. Esto es interesante. Uno de los puntos que yo te planteé es que la capacidad de autorregular tiene con la capacidad de encontrar la tranquilidad, el autososiego, es decir, yo busco tranquilizarme, entré en crisis, busco tranquilizarme, pero las personas que tienen baja inteligencia emocional no se pueden tranquilizar solas, buscan un yo auxiliar. Y qué interesante, Sansón, como se ve frustrado porque se dio cuenta que la esposa le fue desleal diciéndole la respuesta a los jóvenes filisteos, en vez de dialogar con ella, una vez más, ¿qué hace? Se va. ¿A dónde? A la casa de los padres, buscando un yo auxiliar que lo consuele, que refugiarse, ¿verdad? Con esa necesidad de encontrar calma en algún lugar. ¿Cuántos hijos, ¿verdad?, guiados por sus impulsos, estallan en crisis y luego buscan a los padres para que les resuelvan sus problemas? ¿Cuántos jóvenes que se van a vivir en pareja, falla la situación, falla ese vínculo y retornan a la casa de los padres, generalmente debido a una situación económica, ¿verdad? Retornan a la casa. Qué interesante, porque ellos que se creían adultos o muy vivos para hacer ciertas cosas, en realidad son inmaduros emocionales. ¿Cuántos jóvenes que por querer tener, querer tener muchas cosas, qué es lo que hace? Se endeudan y luego ¿a quién le piden ayuda? A los padres. ¿Cuántos padres tienen hijos de más de 20 años, ¿verdad?, viviendo en la casa y que son incapaces de aportar algo? Yo siempre digo, los jóvenes que viven en la casa no pueden transformarse en parásitos. Algo tienen que aportar. También lo vemos en niños o en adolescentes que son muy dependientes, que no logran adquirir una autonomía y siempre están precisando un yo auxiliar. La maestra, esto es bien sencillo, en el colegio siempre lo vi. La maestra dice, trajeron regla, ay, mi mamá no me la puso. Siempre están pensando que el otro es el que les debe hacer las cosas. Bueno, sigamos entonces un poco adelante. En el capítulo 15 vamos a ver que Sansón estuvo en la casa de sus padres, pero regresa a la ciudad de Timna. Yo no sé, porque no lo dice claramente la Biblia. Si fue que él pasó por un proceso de introspección, lo dudo. Más bien fue por un impulso. Quiso volver a la casa de su esposa, pero cuando llega se entera que la esposa le fue dada en casamiento al padrino de la boda, pensando que él la odiaba. Entonces acá aparece el cuarto signo o síntoma, la falta de autodominio para resistir las tormentas emocionales, manejando las crisis por medio de la venganza, usando un mecanismo psicológico que le llamamos retaliación, que es la famosa ojo por ojo, ley, ¿verdad?, del ojo por ojo y diente por diente. Sansón no apela a una medida asertiva para resolver esa crisis que se le presenta. Va a buscar la esposa, no está, se la dieron a otro, así que entonces él, en vez de hacerse responsable y decir esto fue producto de mis impulsos, ¿qué hace? Atrapa 300 zorras, las ata en pareja con una antorcha entre sus colas y las suelta incendiando los campos de grano, viñedos y olivares, y destruye así las 3 principales cosechas del año de los filisteos.
Y imagínate, los filisteos estaban furiosos, reaccionaron impresionante. Culparon de ese suceso a la ex esposa y al ex suegro y los queman vivos. Sansón entonces se entera y descarga su enojo matando a muchos filisteos. De modo que lo que estamos viendo aquí es esta incapacidad de Sansón para tranquilizarse y encontrar consuelo. Aunque podemos ver una vez más que después de este desborde de impulsos, ¿qué es lo que hace Sansón? Ya no retoma el hogar de los padres, sino que ahora se mete en una cueva. Esto desde el punto de vista psicológico tiene un claro simbolismo. Las cuevas siempre han sido un claro simbolismo de un lugar de seguridad. Es como un retorno al útero materno. Recordemos que David en sus momentos de inseguridad también se refugió en una cueva. Así que este hombre tan fuerte, tan valeroso como todos nosotros, cuando está desbordado en sus emociones, necesita un claro holding, un sostén afectivo. Inseguro, se siente y busca que alguien lo sosiegue y se esconde en una cueva. Ahora bien, para evitar problemas, los hombres de Judá envían a 3.000 hombres para capturarlo, porque se enteran que los filisteos van a ir en busca de él. Entonces ahora se presenta la oportunidad de Sansón para causar más bajas entre sus enemigos. Y cuando estaba a punto de ser entregado a los filisteos, el Espíritu de Dios vino sobre él y lo que hizo Sansón fue liberarse, ¿verdad?, de las sogas que le habían puesto. Toma una quijada de asno, dice en el capítulo 15, y le dio muerte a 1.000 enemigos filisteos. Esto es impresionante. Siempre hemos visto, Sansón tiene un desborde de impulsos, un desborde energético, un tsunami emocional a la casa de los padres, ¿verdad? Un yo auxiliar que lo calme, porque él no se puede sosegar. Le pasa otra vez a la cueva. Y ahora, ¿a quién va? Comienza a tener sed. ¿Y a quién recurre? Recurre a Dios. Le dice a Dios, le clama a Dios, no me quiero morir de sed. La sed que representa ya no es solamente un lugar de sostén. El agua representa un lugar de calma, un espacio. ¿Quién cansado de una prueba, una dificultad, de haber trabajado todo el día, de haber pasado una situación difícil, no anhela llegar a la casa y darse una ducha? ¿Verdad? Entonces él clama a Dios y Dios le concede, ¿verdad?, el agua que brota y que lo refresca. En el capítulo 16 nos vamos a encontrar con otro signo. ¿Cuál es? La incapacidad de Sansón para aplazar las recompensas. ¿Qué es la recompensa? Es ponerme un proyecto y al final de ese proyecto ver el logro. Bueno, Sansón no se pone un proyecto de vida matrimonial. Sansón vive una sexualidad así, libre, preso siempre de sus impulsos sexuales. Quería una jovencita filistea, fue y se casó. Y en el capítulo 16, ¿qué encontramos? Que él se queda a dormir en la casa de una prostituta en Gaza. Los filisteos se enteran y como están furiosos con él, anhelan tomarlo prisionero. Pero Sansón se despierta a medianoche. Agarra las hojas y los 2 postes laterales de la puerta de la ciudad, se los carga sobre los hombros y se los lleva montaña arriba, cerca de Hebrón, a unos 60 kilómetros. Si tendría fuerza este hombre. Ahora bien, en el mismo capítulo encontramos a Sansón una vez más desbordado por sus impulsos sexuales, no encuentra la forma de aplazar la recompensa, ¿verdad? Porque en vez de tener un proyecto matrimonial y esperar al momento de la boda y tener un proyecto de vida con alguien, y escoge vivir esa vida así, podríamos decir, de libertinaje. Qué interesante, ¿verdad? Entonces Sansón conoce a Dalila y se enamora. Los gobernantes filisteos, hartos ya de él, ¿qué hacen? Hablan con Dalila
y le ofrecen un soborno. Le dicen que le van a pagar unas 1100 piezas, eran siclos, piezas de plata, la moneda se llamaba siclo, que pesan aproximadamente unos 12 kilos y medio. Fíjate tú si sería enorme ese soborno, porque Abraham pagó 400 ciclos de plata por un lugar donde enterrar a su esposa. Un esclavo costaba unos 30 ciclos y a ella le van a pagar 1100 piezas de plata. Un soborno impresionante. Dalila entonces, ¿qué hace? Le pregunta una y otra vez de forma incesante: Sansón, si me amas, dímelo, ¿qué es lo que a ti te transforma en un hombre común y corriente? ¿De dónde sacas esa fuerza? Entonces Sansón le va dando a largas y primero le dice un cuento, después le dice otro, siempre logra liberarse, hasta que finalmente sabemos, Sansón tiene un mal manejo de la frustración, que es otra de las características, ¿verdad?, de las personas que tienen poca inteligencia emocional. No logra manejar la frustración, harto de esta mujer insistente, le dice la verdad. Entonces, ¿qué hace Dalila? Llama al coafer de la cuadra, le cortan el pelo, que era el símbolo, ¿verdad?, de su relación especial con Dios como nazareo. Jehová se aparta de él. Entonces los filisteos lo toman prisionero, le quitan los ojos y lo encierran en la prisión. Ahora bien, ¿qué es lo que aprendemos de todo esto? Sansón no tenía entonces una capacidad de autorregular sus emociones, pero aún así Dios lo utilizó. Por eso yo decía, Señor, ¿qué puedo yo enseñar con esto? Bueno, quizás lo que podía enseñar es esto, que tú no te des por vencida, como padre tú no te rindas si tu hijo todavía emocionalmente no está maduro, si tu hija o tu hijo todavía necesita de un yo auxiliar que le ayude en forma permanente a canalizar sus emociones. Quizás tienes una hija o un hijo que te da mucha dificultad, que hay un descontrol, un desborde emocional, hace crisis tremendas. No te rindas, porque Dios nunca se rindió con Sansón. Y sabemos cuál fue el final de Sansón. No fue el de un hombre vencido. Sansón, cuando lo llevan a ese banquete, le pide a un joven, como él estaba ciego, que lo recueste entre dos torres, entre dos columnas enormes que sostenían el edificio, ¿verdad?, ese templo pagano donde estaban de festichola. Con la fuerza impresionante que Dios le da, él derriba el templo pagano, que es un símbolo hermosísimo, ¿verdad?, porque derribando todo eso también él muere, ¿verdad?, encuentra la paz nuevamente. Y qué interesante, mata más filisteos el día de su muerte que todos los filisteos que mató en su vida. Esto es bellísimo. Yo espero que este episodio sea de bendición en tu vida. Tú ves que estos episodios yo lo hago de una manera simple con mi celular, no tengo focos de iluminación, no tengo un proceso, un programa que para poder editar. Esto lo hago de una forma sencilla. Pero Dios me venía diciendo, prepara algo sobre Sansón. Y yo estaba postergando esto porque pensaba que no podía servirle a nadie. Y ojalá que esto realmente te pueda servir a ti. En una siguiente serie que ya dentro de poco vamos a tener, yo voy a empezar a darles herramientas a las personas de cómo afrontar todas estas situaciones. Así que espero que tengas una bendecida jornada, que este mensaje haya podido traerte paz y recordar que el Sansón que tú tienes en tu hogar y que hoy parece un tsunami emocional, no pierdas la fe, mujer, no pierdas la fe, hombre, porque Dios lo va a usar o la va a usar para gloria de su nombre. Soy Marta Martínez, me despido con mucho amor, estoy muy feliz por los suscriptores que tengo.
Si te ha gustado entonces este video, dale like y compártelo. Que Dios te bendiga.